Hay preguntas que a primera vista parecen sencillas, pero la cosa se complica. Hoy vamos a meternos con una de esas. ¿Qué es realmente el pecado? Pero para entenderlo bien, no vamos a empezar con una definición de diccionario, sino con una historia. ¿Y qué mejor manera de entender el problema que con una historia que es, en sí misma, una contradicción andante? La historia del rey David. A ver, pensemos en David. Este no era un tipo cualquiera, ¿eh? Hablamos de un alma noble, un hombre de fe, devoto, y quizás su cualidad más increíble era su lealtad. O sea, imagínense, el rey Saúl lo persigue, lo traiciona, y David, teniendo la oportunidad de acabar con él, se niega. Perdonó a sus enemigos, honró a su gente. Era, de verdad, un rey con todas las letras. Y sin embargo, este mismo hombre, este ejemplo de virtud, se convirtió en un asesino, un traidor, cobarde. La mancha en su historial es tan, pero tan terrible, que casi borra todo lo bueno que hizo. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Qué puede explicar una contradicción así? ¿Qué le pasa a una persona para que actúe de una forma tan opuesta a todo lo que es? Claramente no es una simple debilidad. No. Esto es algo mucho más profundo, más intenso, más terrible. Bueno, para encontrar una respuesta, el teólogo Martin Lloyd-Jones nos propone algo radical. Tenemos que redefinir el problema por completo. No estamos hablando de una falla, sino de una fuerza. Y aquí está la clave de todo. Se nos dice que el pecado no es una simple debilidad o no saber las cosas. No, es una fuerza, así, en mayúsculas. Una fuerza tan abrumadora y cegadora que puede tumbar hasta el más fuerte. Y créanme, esta fuerza es devastadora. Pensemos de nuevo en David. Barrió con todo. Se llevó por delante su honor, su sabiduría como estratega, su lealtad, todo. Paralizó por completo su juicio. Lo arrastró hasta el punto de hacerlo actuar en contra de sí mismo, de su propia naturaleza noble. Es un poder que cuando agarra el volante nos maneja a su antojo. Lo increíble es que David vivió así, ciego por esta fuerza, durante un año entero, hasta que llegó el profeta Natán a confrontarlo. Pero no lo hizo de frente, no. Usó una estrategia brillante. Le pidió a David que hiciera de juez en 3 casos. A ver, vamos a analizar estos casos que presentó Natán. Pónganse en el lugar del juez. Caso número 1. Un hombre traiciona una confianza sagrada solo por su placer egoísta. Caso 2. A otro tipo se le presenta una oportunidad de oro, de esas que te cambian la vida, y la deja pasar por pura pereza. Y el tercer caso, un hombre recibe un acto de misericordia y perdón increíble y lo paga con ingratitud e insultos. ¿Qué tal? Piénsenlo un momento. ¿Qué se merecen estos hombres? ¿Hay alguna excusa para lo que hicieron? La respuesta de David, como buen rey, fue inmediata y fue dura. El primer hombre dijo: merecía morir. Así de claro. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro espectacular. La respuesta de Natán a David fue simple y demoledora. Tú eres ese hombre. ¡Wow! Al juzgar a otros, sin darnos cuenta, estamos dictando sentencias sobre nosotros mismos. Y esto es una ilustración genial de una verdad mucho más grande. El hombre que traicionó la confianza, bueno, eso es como usar mal el regalo de la vida. El que desperdició la oportunidad es un reflejo de cuando se rechaza la oferta de salvación. Y la ingratitud, pues es ignorar la gracia y el amor de Dios. Nuestros propios juicios nos terminan acusando. Entonces, el punto central es este. Según nuestra propia lógica, cuando lo vemos de frente, objetivamente, la acción del pecado es totalmente indefendible. No hay excusa que valga. Ahora, si la historia terminara aquí, sería terrible. Sería una de condenación y ya. Pero no, la historia da un último giro. El más importante, el veredicto inesperado. Al ser confrontado con ese espejo de la verdad, la ceguera de David se rompe, ¡pum! Su defensa se cae a pedazos y lo único que atina a decir es: pequé contra Jehová. Una confesión simple, directa, total, sin excusas.
Y la respuesta no es la condena que el propio David había dictado, para nada. En cambio, Natán le comunica el veredicto de Dios. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La palabra clave aquí es remitido. Significa que la deuda ha sido cancelada. Es un giro de gracia pura, totalmente inesperado. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, el análisis teológico nos explica que el pecado no es que se ignore y ya, sino que se remite. Se remite porque la deuda se transfiere y la paga otro. El castigo fue puesto sobre los hombros del Hijo. Y así, una historia que arranca con la caída de un hombre gigante y la fuerza terrible del pecado, no termina con una condena. Termina con la revelación de lo que el apóstol Pablo llamó un don inefable. Un regalo tan, pero tan grande que las palabras apenas alcanzan para describirlo.